Buenas tardes. Os voy a grabar un vídeo con una explicación sobre la circunferencia trigonométrica. Es una cosa que empezamos el otro día en clase y, y la voy a explicar ahora para que podáis hacer ejercicios. Mirad, hemos estado estudiando las razones trigonométricas de un ángulo alfa dentro de un triángulo rectángulo. Aquí lo tenéis. Cuando es dentro de un triángulo rectángulo, el ángulo alfa tiene el seno, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno es el cateto contiguo, el cateto adyacente partido por la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Pero fijaos, vamos a dibujar una circunferencia de radio 1, ¿vale? Cuando el radio es 1, si os dais cuenta, yo puedo dibujar trazando desde el centro, desde el origen de coordenadas, puedo trazar una semirrecta que forme con el eje un ángulo alfa. ¿Veis la diferencia? Alfa dentro de un triángulo rectángulo, alfa dentro de una circunferencia, ¿vale? Cuando está dentro de una circunferencia y el radio es 1, fijaos que aquí me encuentro también desde donde corta la circunferencia, trazo una línea hacia el eje X, una proyección de este punto de corte con la circunferencia hasta el eje X, y obtengo un triángulo rectángulo. ¿Os dais cuenta? Ya estamos trabajando con un triángulo rectángulo en el que, fijaos, la hipotenusa vale 1. ¿Por qué? Porque el radio de la circunferencia es 1. Pues ahora fijaos, cuando yo calcule dentro de ese triángulo rectángulo, cuando calcule el seno de alfa, si a esto lo llamo, ¿os dais cuenta? Este es el eje X, a este trozo lo llamo X, y a esto de aquí lo llamo Y. ¿Veis? ¿Por qué lo llamo Y? Porque es esto mismo que está en el eje Y. ¿Va? Entonces, este triángulo rectángulo que tengo aquí dibujado, que si os dais cuenta, si lo pinto aquí aparte para que lo veáis aislado, por si no os dais cuenta, esto es alfa, esto es X y esto es Y, me dice que el seno de alfa es igual que Y partido por 1, o sea que Y. ¿Por qué que Y partido por 1? Porque fijaos que estamos aquí, la hipotenusa, que es el radio, vale 1. El coseno de alfa es X partido por 1, por la hipotenusa, que es X. ¿Qué significa esto? Que cuando yo esté trabajando en una circunferencia de radio 1, solo tengo que venirme hacia abajo y obtengo el coseno de alfa, y que en este lado, que es lo mismo que este, tengo el seno de alfa. ¿Os dais cuenta? Coseno de alfa aquí, seno de alfa ahí. Bueno, pues entonces ahora vamos a repasar lo que ya sabíamos, pero dentro de la circunferencia trigonométrica. Mirad, habíamos estudiado que el ángulo de 30 grados tiene seno 1/2, coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2 y la tangente es raíz de 3 partido por 3. Si ahora fijáis, si dibujo dentro de una circunferencia un ángulo de 30 grados, aquí, como os he dicho antes, tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 1, porque la hipotenusa mide exactamente igual que el radio, ¿vale? Entonces, fijaos, según hemos visto antes, si me vengo al eje de las X, obtengo el coseno de 30, raíz de 3 partido por 2. Si me voy al eje de las Y's, la Y es el seno de 30, que es 1/2. ¿Veis? Cae en la mitad entre 0 y 1. ¿Vale? Otro ángulo que no sabíamos era el ángulo de 60. Pues fijaos en el ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados
tenía el seno era raíz de 3 partido por 2, el coseno era 1/2 y la tangente raíz de 3. Acordados, el ángulo de 60 grados es el complementario del ángulo de 30 grados. Por eso tienen el seno y el coseno cambiados. Mirad el dibujo. Ahora es el coseno del ángulo de 60 grados. Se mide sobre el eje X y vale 1/2. ¿Os acordáis que el de 30 era el que valía 1/2 antes? Y el seno se mide en el eje Y y vale raíz de 3 partido por 2. Si los ponemos los dos juntos para poder comparar, pues fijaos, ¿lo veis? El ángulo de 30 grados tiene seno 1/2 y, en cambio el ángulo de 60, que es su complementario, tiene coseno 1/2. El ángulo de 30 grados tiene coseno raíz de 3 partido por 2 y el ángulo de 60, que es su complementario, tiene el seno raíz de 3 partido por 2. El seno y el coseno están cambiados porque son ángulos complementarios. Y ahora vamos a pasar a los ángulos en el segundo cuadrante. Es decir, ángulos que pasan de 90 grados. Por ejemplo, el ángulo de 120. Si os fijáis, el primer cuadrante llega desde 0 grados, un ángulo recto, hasta 90. Cuando nos pasamos de 90, entramos en el segundo cuadrante hasta llegar a 180 grados. El segundo cuadrante empieza en 90 grados y se acaba en 180 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ángulo de 120. ¿Qué pasa con el ángulo de 120 grados que nosotros no lo habíamos estudiado? Solo habíamos estudiado, por ejemplo, el ángulo de 60, el ángulo de 45 o el ángulo de 30. ¿Qué pasa con el de 120? Pues fijaos, si me vengo para acá, ¿a qué ángulo llego? Si por aquí me paso 30 y aquí pues me paso 30 desde 90 y aquí tiro 30 para atrás, llego al de 60 y ese ya lo conocemos. Esos dos ángulos, 120 y 60, se llaman suplementarios. ¿Por qué se llaman suplementarios? Porque suman entre los dos 120 más 60 suman 180, un ángulo llano. Recordad que los complementarios sumaban 90 y los suplementarios suman 180. 120 más 60, 180. Fijaos en lo que pasa. Pues lo que pasa es que el seno que se mide en el eje Y, ya os lo he explicado antes, cuando trabajamos en una circunferencia trigonométrica, el seno se mide en el eje Y, el seno se queda igual, el de 120 es igual que el de 60 y vale raíz de 3 partido por 2. Aquí lo tenéis. ¿Pero qué le pasa al coseno? Pues el coseno cae en el otro lado, en la parte negativa. En vez de ser 1/2, es lo mismo, pero en negativo, menos 1/2. El coseno de 120 es el opuesto del coseno de 60. Fijaos, el seno es igual, el coseno opuesto. La tangente será opuesto también, porque más entre menos en menos. Otro ejemplo. Otro ángulo que está en el segundo cuadrante. El ángulo de 150. El ángulo de 150, me faltan 30 para llegar aquí. Desde 90 he andado 60 grados. Si tiro 60 para atrás, ¿a dónde llego? Al de 30. 90 más 60, 150. 90 menos 60, 30. ¿Qué le pasa a 150 y a 30? Pues que también suman 180. Y antes os he dicho que los ángulos que suman 180 se llaman suplementarios. Entonces, ¿qué nos vuelve a pasar? Pues que el seno de 150 y de 30 son iguales y sabíamos que era 1/2. Y en cambio el coseno de 150 cae en la parte negativa y es el opuesto del coseno de 30, menos raíz de 3 partido por 2. Con todo esto ya podéis entender que en el segundo cuadrante el seno tiene signo más. Fijaos, cae en la parte de arriba del eje Y, que es donde se mide
el seno. El coseno es negativo, cae en la parte negativa del eje X, que es donde se mide el coseno, y la tangente, que es seno entre coseno, más entre menos, es menos. Bueno, pues espero que con este vídeo entendáis lo que luego os voy a explicar a través de apuntes y de ejercicios, ¿vale? Venga, cuidado mucho, no salgáis y aprovechad para estudiar.